alienta los 40 millones de neuronas que tenemos en el corazón, porque ha sido el último hallazgo que la ciencia corrobore lo que sentíamos, que tenemos neuronas en el corazón. Las que vayan recibiendo en la mano izquierda pueden frotar con sus dos manos y disponerse con los ojitos cerrados a oler esta esencia y a permitir que se expanda ese olor en usted, que es la imaginación. Y vamos a partir de activar esa imaginación percibiéndonos ahora aquí en esta célula que estamos creando. Y como si hiciéramos un zoom, vamos a vernos ahora dentro de Bellas Artes. Y en otro zoom más grande ubicamos este Bellas Artes en Cali. Y si no sabemos muy bien desde dónde se ubica, pues usamos la imaginación. Los que no son de Cali o los que somos y no sabemos qué forma tiene el territorio, cómo lo vemos. Y después vamos a poner esa Cali en un mapa del Valle del Cauca, también dándole la forma que tenga ese territorio en nuestro imaginario. Y después vamos a poner ese Valle del Cauca en una Colombia. Tenemos invitados de otros países, no sabemos cómo imaginan ellos esa Colombia, cómo la imaginamos nosotros también. Y esa Colombia la vamos a ver ahora en la esquina de este sur de América. Esa América la vamos a ver ahora en medio de otros continentes, como si viéramos nuestra tierrita desde acá. Y desde allí cada uno va a elegir un planeta donde va a ir para ver desde allá esta célula que creamos ahora. Podemos imaginar quién es ese otro que está al otro lado de esa antena. ¿Con quién yo estoy comunicando? Y como tejedoras y tejedores, le voy a preguntar con quién estoy tejiendo y qué estoy tejiendo. Y así los invito a presentarse siguiendo con los ojos cerrados, diciendo: soy la tejedora Jenny Cuervo, tejo para crear y me encanta tejerme con otras mujeres. Vamos a hacerlo hacia la derecha, o sea que cuando la persona que está a mi derecha se ha presentado, sigo yo y me voy a concentrar en imaginarme cómo es esa persona que se está presentando, cómo la veo, cómo es su energía más allá de lo que la imagen me diría, cómo es ese ser realmente. Soy un tejedor, soy Demián Tejedor y quiero expandirme y colorearme del tejido de todas las tejedoras y tejedores de este siglo. Soy el tejedor Andrés Felipe y me gusta crear y compartir terrenos de afecto. Soy la tejedora Lucía y estoy aquí
y estoy aquí para aprender a tejer por medio de creaciones. Soy el entrenador José Luis y pues espero poder meter nuevos conocimientos a base de las personas que están en este sector. Soy el tejedor Alejandro. Quiero ser la inspiración a aquellos que se han quedado en inicios con el sueño. Poder inspirar, cautivar y motivar a aquellas personas que simplemente piensan que los sueños son imposibles. No simplemente por medio de lo que aprendo, sino de lo que puedo enseñar. Soy la tejedora Consuelo. Me encanta este espacio y pensar que puedo construir con ustedes espacios, tejidos, crear sueños, esperanzas, mágicas. Soy el tejedor Osvaldo Alfonso y dejo con ustedes para poder ampliar los vínculos que nos permitan realizar todas las ideas que tengan mis compañeros y compañeras. Soy la tejedora Andrea y quiero aprender a tejer con todos ustedes. Quiero conectarme, aprender a hacer. Soy la tejedora Kiara Murillo y tejo a partir de lo que recibo aquí. Soy el tejedor Guillermo F. y de uno a todas las energías de todos los tejedores. Este ciclo creativo. Soy el tejedor Luis Eduardo. Me abro a todos ustedes para conocerlos, para tejer con ustedes. Soy la tejedora Camila y estoy conectada para fluir energías y entender todo este mundo artístico, poético. Soy la tejedora Marta y vengo a crearme de la paz. Soy Miyaki, la tejedora, y costureo en amor para creer y crear en colectivo. Soy la tejedora Mami Mercedes Sánchez Melo y estoy siempre tras el tejido de las escobas que mis ancestras tuvieron que esconder. Que ese tejido es el que le voy a entregar a mi hijo para que tenga su escoba y vuele libre. Soy la tejedora Karen Cuellar y estoy en compañía de ustedes, tejer grandes lazos y llenarme de muchos conocimientos. Soy la tejedora Aura María Sánchez. Me gusta tejer en armonía con todo aquel ser vivo. Tejido de amor, de esperanza, de colores, de sueños. Y es lo que deseo en este momento con ustedes también. Soy la tejedora Isabel Cuellar. Vivo el tejido y tejo para vivir. Y estoy con ustedes para encontrarnos en el camino y aprender a tejer en colectivo. Soy la tejedora Clarena. Estoy aquí para ampliar mi visión y para tejer junto a ustedes. Soy la tejedora Valeria. Tejo por sabiduría, por inspiración y amor. Y porque puedo crear lazos con los demás. Soy el tejedor Álvaro y quiero darles las gracias por acogernos en su labor. Soy la tejedora Camila Osorio. Tejo para sanar y para conectar con otras almas. Soy la tejedora Karen Mosquera. Estoy aquí para tejer y estar abierta a nuevos conocimientos y entregar amor. Como tejedor de su María Vida, también me gusta tejer para encuadrar todo. Soy la tejedora Guillesa. Me abro a
novato tejedor, Santiago Merchán, y quiero pensar que mis manos están hechas para tejer empatía. Soy el tejedor que se da cuenta que es el hilo. Soy el hilo que se da cuenta que es la creatividad. Soy el tejedor que se da cuenta que es el hilo de la innovación. Soy Héctor Delfín y soy hilo con ustedes, soy tejido con ustedes. Con esta conciencia de que somos tejedor, tejedora, hilo, les invito a abrir lentamente los ojos, tratando de ver directamente el hilo y conectarnos desde allí con ese otro, porque estamos unidos en este momento. Vernos a los ojos con esa persona, pensar por qué el azar nos conectó hoy. Y después de observar este tejido que creamos entre todos, hemos creado un tejido sin aguja. Eso significa Cali en las lenguas del pueblo originario que habitó estos territorios, que son los Calima. Un pueblo lleno de calor, de vapor. Calima significa vapor. Y Cali es un tejido sin agujas como una forma de materializar el hacer de nosotras, quienes tejemos el grupo de investigación Cali. Desde allí se teje el caligrama, desde allí el semillero, que son todos los estudiantes jóvenes de este espacio que están empezando a escribir, que son los que sostienen realmente este tejido, los que hacen posible que este encuentro se haga con toda su energía, con su voluntad, con estar allí en los trabajos más difíciles. El tejido de la maestra Mavi, el tejido de la maestra Ruth, que está ya tejiendo adentro fuertemente, culminando detalles. El tejido de los maestros de la escuela que siempre están apoyando, Jackie, la jefe de campo, Guille, un tejedor que está aquí desde el teatro, desde el TEC, tejiendo fuertemente y todavía nos sigue enseñando a ser un ser hermoso. Aura con la cámara, Chucho, que lo vamos a escuchar ahora, la vicerrectora, que nos va a hablar ahorita, el decano, Osvaldo y la rectora. Este tejido es posible por todas esas sinergias, todas esas fuerzas, un poco no tanto a veces para tratar de crear algo nuevo, sino más bien como decía Verónica, por lo menos sanar unas grietas y unas fisuras y estar teniendo ahora esto bonito aquí, mientras afuera la ciudad está en un caos y estamos así, pues es un ejercicio de saber que todavía nos habita la armonía, que siempre nos habita la belleza, el amor. Muchas gracias, vamos a escuchar a los tejedores que apoyan este proceso. Buenos días, maestra Jenny. Obviamente, las palabras de apertura que me dijeron de manera muy oficial debería estar haciendo en este espacio y después de tener este ritual de tejer, de liar, de coser, de unir, pues no deberían ser tan planas como se acostumbraría. Lo primero, sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a este maravilloso espacio. Yo creo en los rituales, por supuesto, creo que son formas de poder experimentar, sentir. Para ustedes, los que están participando, los que nos acompañan, para el decano Osvaldo,
ancestros y sobre todo la ritualidad frente al nombre de Calidrama me lo había pensado de una forma más bien distinta, de por qué el Calidrama, y los tres momentos que ustedes tienen definidos, como el hacer dramaturgia, como el charlar dramaturgia, y un nombre que me pareció a mí bastante motivador y hasta poético, y el de trasnocheando dramático, trasnocheos dramáticos, que me lo imaginé y creo que resulta bastante interesante. Mil gracias a ustedes. Bueno, me encanta esta forma de podernos conectar a través de tejer, invitarnos, y que seguramente mis mejores deseos para que en este espacio durante esta semana tengan muchos procesos de tejer, y que esta colcha, que no solamente son deseos, saberes, pasiones, sueños, magias, sino muchísimas estrellas, como tú nos invitaste a que pensáramos en ese universo que nos lleva muchísimo más allá, que esté presente y nos acompañe en cada uno de sus momentos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por invitarme a compartir con ustedes este lindo espacio. Comparto con la rectora que después de este ritual y de este conmovernos todos, quizá las palabras formales, oficiales, sobran un poco. Solamente darles la bienvenida, agradecerles también la invitación, agradecerles a la maestra Jenny, a la maestra Jackie, la maestra Mavi, la maestra Ruth, que está ya tejiendo dispositivos tecnológicos. Y pues agradecerles a todas y a todos la presencia y el permitir estar y conmovernos aquí, como lo decía Jenny, en un contexto un poco caldeado, y pues que esto nos permita expandirnos y llevar esto a nuestros territorios y a nuestras esferas de compartir más. Bueno, muchas gracias, Jenny, maestras. A nuestros invitados nuevamente les agradezco su presencia, que precisamente en medio de tantas cosas que convulsionan el mundo, el continente, pues se sobrepongan a esto y se atrevan a venir acá, y es muy importante, muy rico para nosotros. Pues sí, debo agradecer y plantear nuevamente que venir a reunirnos y hacer tejido aquí al pie de este río Cali reitera cosas muy importantes que desde siempre se han trabajado en esta escuela de teatro desde los años 50. Creo que es una escuela que lucha consigo mismo, con su propia ortodoxia, para buscar nuevos caminos, y en este sentido la dramaturgia expandida, que sería la idea de este reto de tejido, es reconocer caminos distintos, reconocer formas distintas, y precisamente en esa búsqueda y ese reconocimiento, pues abrirle el espacio a cada uno de los que participan, ¿no? En donde cada quien ojalá pueda encontrar su propio camino. Ese es el reto y la posibilidad. Entonces, nuevamente les agradezco mucho su presencia y pues obviamente su buena disposición para tejer caminos nuevos. Muchas gracias. Bueno, y para terminar vamos a hacer de ese hilo un cable de transmisión energética, así que vamos primero a vibrar nosotros desde el centro, como si estuvieran llegando todas esas energías estelares, toda esa energía que se trajeron de allá del planeta donde fueron, y se lo vamos a pasar a través del hilo al compañero con que estemos tejiendo.
son diálogos indisciplinares, experiencias e investigaciones de artistas que expanden desde sus disciplinas el diálogo con otros medios, lenguajes o procedimientos. Bien, vamos a iniciar con la ponencia Quimera del relato escénico, no todo es unidad, y el ponente es Jesús María Mino. Gracias. Ha publicado varios artículos y ponencias sobre teatro, pedagogía y ciudad, entre otros. Participó como actor en algunos grupos profesionales de la ciudad de Cali. Ha dirigido el montaje de varias obras y ejercicios académicos de teatro. Ha participado en festivales nacionales e internacionales de teatro, pedagogía e investigación. Miembro fundador de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Humano, FIDU. Estudiante del doctorado en Educación de la Universidad de San Buenaventura, sede Cali. Magíster en Filosofía, énfasis en Filosofía del Lenguaje. Grupo de Investigación Analíticos, como estudiante de maestría. Ha sido docente de varias instituciones educativas y universidades del país. Bueno, una vez termine la ponencia, habrá 10 minutos de espacio para las preguntas. Gracias. Bien, muchas gracias. Quimera del relato escénico. No todo es unidad. Muchas gracias por invitarme a tejer con las historias que recolectamos hilo a hilo en nuestros mundos y que desde las ilusiones bordamos en las tablas para navegar soñando despiertos con fantasías e imaginación, por esos posibles que sabemos improbables, pero que escupimos desde la escena como juego híbrido, complejo y testimonio de nuestro habitar. Gracias por invitarme a conversar del arte para poderla destejer en sus múltiples versiones, desatarla y enredarme en su libertad, y entregar aquí algunas reflexiones sobre el vagabundeo, la ociosidad y la posibilidad de la quimera. Gracias por invitarme y así invitar a cortar esas cadenas que nos atan y satanizan con la creación. No somos dioses, somos humanos y hominizamos mundos, inventamos con nuestros recorridos de vida a la vida misma. El arte es libertaria y expandida, no solo como una cuestión de adjetivación o clasificación, es más por una implicación sustantiva. Primera parte, lanzarse a lo insondable. ¿Por qué el relato escénico, como viaje artístico, nos pretende llevar por el sentido y la unidad, como si lo bello de los viajes en la existencia del humano, en la continua y abruptas maneras de habitar y construir mundos, solo existiese un pensamiento determinista? ¿Olvidamos las contingencias e incertidumbres para construir claridades? La ilusión y lo analógico, como maneras distintas de la relación mundos y estéticas de la existencia, nos invita a entramar vínculos y ordir coherentemente sin sentidos. Preguntémonos entonces, cabalgando en las estéticas de la habitabilidad expandida, ¿qué nos puede invitar a pensar en el arte de un químico como Ilya Prigogine? ¿Sentido de los insentidos? ¿Inteligir sintiente? ¿Expandir un segundo en 1000 pedazos de existencia? Para lo anterior, los invito a un recorrido muy por encima y tan rápido como el relámpago por la física en algunas cuestiones que tienen relación con nuestro invento e investigación sobre el tiempo. Recordemos, insisto por encimita, que en física, por ejemplo, la palabra flecha alude a un vector que va de un punto A como punto de origen a otro punto B, punto extremo. Como vector tiene dirección, o ya es de lo planteado por quien se dice acuñó el término de flecha del tiempo, el astrónomo Arthur Eddington, quien en 1927 lo usó para distinguir una dirección en el tiempo en nuestro universo que es relativista y de 4 dimensiones. Por otro lado, realmente son más. Por el otro lado, sabemos que Ilya Prigogine se dedicó gran parte de su vida a la cuestión del tiempo. Entre ello, nos propone algo que nos resulta interesante
para los artistas y para los científicos. Él hace una apuesta como científico y tiene que ver con la cuestión del relato, buscando unir los dos principales paradigmas que se ha tenido en la sociedad occidental, el determinismo y esa mirada contingente para comprender el universo. Él plantea la flecha del tiempo como la posibilidad que tenemos de buscar en el caos un orden, al menos para explicarlo, pero reconociendo su lado determinista y el lado indeterminista, contingente. Por eso dice que los humanos lo que hacemos es generar flechas del tiempo en medio del caos para generar relatos de realidad. Se hace desde la química, la física o el arte. En su libro El fin de las certidumbres, reconoce la indeterminación como un factor posible de relato. El tiempo no es reversibilidad o determinación. Orden y desorden se vuelven indispensables y un desafío de relatos, de comprensiones, transformando así esa visión de una sola vía en la lectura misma del tiempo. Recordemos además que el tiempo es un invento humano que quiere comprender un fenómeno en el que todavía tiene demasiadas preguntas. A todo esto, desde mi interpretación, le da apertura a la posibilidad de ver desde lo complejo, desde algo más que la disciplina, pues él mismo hace ciencia y filosofía. Entonces, a partir de lo anterior, si volvemos a lo artístico, de la mano de lo que algunos filósofos y dramaturgos cuando trabajan con el tiempo, ya no solo como algo físico, sino como metafísica y elemento clave narrativo. Ya esto no es un misterio, por el contrario, estas exploraciones las reconocemos en Harold Pinter y otros, quebrando lo que llamamos la unidad aristotélica. Considero que las puntadas tejen algo más allá de esto. Buscan quebrar la flecha misma como un imaginario de única dirección o de línea recta. Se lanza en algo más que un tiro al blanco. La flecha misma puede lanzar dependiendo de vientos o contextos. Por eso puede indeterminar la misma direccionalidad. Por lo cual, el invento del tiempo ya no es solamente el tiempo. Y aquí recuerdo al chileno Vicente Huidobro, que se lanza al vacío con sus poemas, al abismo de imposible y sin paracaídas. Ya él no utiliza la flecha, él es la flecha misma. Por eso dice: soy yo, Altazor, el doble de mí mismo, el que se mira obrar y se ríe el otro frente a frente, el que cayó de las alturas de su estrella y viajó 25 años colgado al paracaídas de sus propios prejuicios. Soy yo, Altazor, el del ansia infinita, del hambre eterno y descorazonado, carne labrada por arados de angustia. ¿Cómo podré dormir mientras haya dentro tierras desconocidas? Entonces, cuando emprendemos el camino del extravío, el de la invención, ¿cómo queremos entonces que lo nuevo se nos presente con la claridad de lo razonable? Afán de dominio o miedo al viaje del extravío, de perderse para encontrar, dudar para buscar, de preguntar para curiosear, de encontrarse con lo inesperado y aguardar para que nos habiten sus nuevas preguntas. ¿Será que la primera vez que lo veamos reconoceremos su rostro en nuestros prejuicios? ¿Acaso se presentará ante nosotros lo novedoso, la invención con rostro de familia? Cuando nos acerquemos quizá no podamos verla de frente, pues quedaremos petrificados, porque nos mostrará lugares nunca antes vistos. Por eso quedaremos encandilados, sin reconocer sus balbuceos. Tendremos que afinar nuestros oídos y estar dispuestos a reprender, a caminar, sí, puesto que quizá ni siquiera nos demos cuenta cuando ya lleguemos a tierras nuevas, pues nuestros ojos siguen ciegos, viendo todo con las imágenes de ese antes, cuando nos sentíamos seguros. Ahora
Es el momento de la incertidumbre ante la necesidad de apropiación, de poder notar lo que ya nos ha afectado y así dar cuenta de ello. Pero tendremos que asumir que ya no somos los mismos, nos hemos transformado. De lo contrario estaríamos caminando los mismos caminos, deambulando los mismos lugares. Por lo cual se ha renovado lo que ya fue. Acontece entonces, en ese instante nos vestimos o incluso nos desnudamos, cambiamos de piel porque mutamos a nuevamente habitar lo que nos comienza a habitar. Sentir que nos lanzamos al abismo de nosotros mismos, sin paracaídas. Pero qué importante es el momento del extravío, de la oscuridad que nos provoca y susurra sombras como parte de lo iluminado. Nos estimula a recurrir al percheo o desván de búsquedas y hacemos con ellas cerillos, juegos de distintos colores y duraciones, dependiendo de las preguntas, de las inquietudes, y tratamos de ver caminos, de encender salidas o entradas, qué sé yo. Dudamos ante el extravío, pero nos llenamos de confianzas ante la duda y la incertidumbre. Es el tiempo de las improvisaciones, estamos ebrios ante lo posible, buscando lo imposible, pues la ficción, la obra, es otra realidad inventada. ¿Qué cosas? Un escenario se transforma en una nave espacial, un barco, un horizonte utópico, la quimera de las quimeras. ¿Sabemos dónde estamos? ¿Sabemos para dónde vamos? Mejor lo dejo en preguntas, pues son tantas las posibilidades de respuestas que necesitaría otro documento o conversa para señalar una a una y en cada una de ellas todas sus multiplicidades. Serendipia. Tengo que confesar una cosa. Hubo un momento en que encontré las palabras exactas. Eran tan exactas que mejor las dejé ir. Fue con la construcción, de construcción y reconstrucción constante y equívoca, que se expresó aquello que antes era como un acto de fe o de verdad mediable. Quizá es porque ahora las palabras son palabras y no exactas, son más un juego. ¿Qué es entonces hacer teatro en este lanzamiento? Cargar la leña, cortar la grama y lavar los platos, por ejemplo. Que luego son desvelados con el asombro de lo imposible en lo posible, para que se presente o represente como todo un mundo en el cual la leña enjabona, la grama gruñe y los platos vuelan. Quizá acorretear con la leña y enredarse en la grama o enjabonarse en las quimeras que se queman como el ave fénix o ruedan como la piedra de Sísifo, o el grito de los tambores del Pacífico, o los pitos de los carros que ruedan por las calles de nuestras vidas. Todo en una imagen que expande nuestras maneras de relatar a 3 o más dimensiones de lo escénico. ¿Qué es entonces teatral? Explotar un sueño en un infinito de pedazos de sueños y más sueños. Un segundo en un sinfín de universos que se entretejen en un calidrama, el Big Bang y el Bang Big de nuestras búsquedas y encuentros estéticos culturales. Somos viajeros del imposible. Aquí está la confianza, de eso que quizá estoy seguro. Mi único pertrecho de confianza no es estar seguro ni de ella misma. ¿Desconfías de tu confianza? No, la examino de manera constante. Entonces, queridos artistas, teatreros y poetas, el vagabundeo es la confianza que nos arroja a mundos que horadan mundos y hacen de cada mundo una explosión de más mundos. La locura es la cura
a esta normalización constante de puertos seguros para el arte. Somos mundanos, ociosos como viajeros de lo imposible, inventores y no creadores, pues eso de ser dioses lo hemos cambiado ante la posibilidad que tenemos de reinventar, revisitar, hominizar, agenciando cultura, de teatrear nuestras estéticas. Tal como he tratado de decir, las narrativas del mundo están presentes en lo místico, en lo científico y en lo artístico del ser humano. Cada una de estas dimensiones de lo humano genera relatos que buscan testimoniar, comprender, explicar, pero también expandir. Lo que se pone frente a nosotros el día de hoy es esa transversalidad del relato que, como acto del decir, del gritar o del acoger, da cuenta de nuestra habitancia. Si es así, lo que llamamos efímero en el teatro es realmente un acontecer, puesto que el teatrear es acontecimiento, como experiencia, una experiencia que no se cierra, pues no somos seres cíclicos, vivimos y reinventamos el mito de Sísifo desde nuestros lugares, no evolucionamos, nos transformamos mutando en la dinámica de las pulsiones y las esteticidades. Si es quimera y ocio, si buscamos encontramos la expansión. Entonces la unidad ya no es solamente la unidad, sino las posibilidades rizomáticas del vagabundeo y de la invención. Es una unidad que apunta a algo más que lo analítico, algo más que los sentidos, remienda, recompone de tal manera que encuentra las grietas por donde hilvanar y hacer de las incertidumbres un pensar lo pensado para repensar lo pensado, un visitar lo visitado para revisitarlo, destejer tejiendo, pero siempre atentos al hilo que sondea las quimeras, que busca y encuentra en lo inesperado. ¿Qué es culturalmente lo que nos hace cultura y agenciadores de cultura? ¿Qué es artísticamente aquello que nos hace arte y agenciadores de arte? Son algunas de las preguntas del artista inventor que le enfocan al insondable. El tiempo no existe, lo inventamos. La palabra no existe, la inventamos, pero con ella nos nombramos y decimos, ¿nosotros qué? Existimos porque nos reinventamos en los tejidos de lo que inventamos. Somos relatos de las historias con las que narramos mundos, al maravillarnos, al sorprendernos y explorar con nuestros comprensibles. Por eso somos ciencia, por eso somos místicos, por eso somos arte, dramaturgia. Aunque teatralmente hablando, el teatro es algo más que una mirada al tiempo, que un vistazo al lugar, que un suspiro al viento. Que las adjetivaciones y adjetivos sean para ondear caminos, discurrir por recovecos, pero que no la definan, pues ella es siendo, con una dinámica tal que no se resigna con esas miradas que puedan tener sus exploradores. No es que ella pueda hacer lo que sea, sino que hace lo que sea en la medida de sus inconmensurables. Pienso que el teatro, su dramaturgia, es una de las mejores urdimbres de quimeras que tenemos. Es más que nuestro horizonte de mundos. Quimera, en tanto aquello nos sirve como horizonte de posibilidades. En el caso de las artes, productos que expanden nuestra habitabilidad. Hola, fíjese, te doy una locura que puede sonar a noticia. El día de hoy, en este evento, pronunciaré lo que posiblemente pueda sonar a impronunciable. Las artes no están en la cárcel del lenguaje, siendo relato. Fin del aviso, de lo contrario estaría obligado a expandirme más de la cuenta. No se trata de estar en contra del sentido, es que el mismo sentido es un sinsentido, una flecha que argumenta su dirección. Es decir, no existe un solo sentido, como perspectiva misma, es la posibilidad de poder comprender que de igual manera depende de dónde nos paremos
para habitar. Es que el teatro, en tanto sustantivo, es infinito en sus predicados y posibles epítetos o adjetivaciones. En términos ónticos, la cuestión se complejiza, pues hasta su ausencia es potente. Es así como puedo comprender unas artes vivas, situadas, expandidas, una praxis unida al arte, lo cultural y lo científico como algo que va más allá de una discusión territorial, aunque los lugares de habitación sean un elemento vital y clave para lo existencial, intercambios, indisciplina, como una flecha del tiempo que nos permite el relato de nuestro sorprendernos ante la realidad, para su notación. El teatro es un territorio de lo imposible, de lo expandible, de las quimeras, sorpresa, extrañamiento, apuesta, utopía, distopía, ocio, vagabundeo, perspectiva, desacomodarnos, transformarnos, dinámica, reclamo, grito, grieta, construir, reconstruir y deconstruir, puntos suspensivos. Segunda parte, unir cerrando a cuentagotas de subjetivaciones. Entonces, creo que lo anterior da para pensar no solo unas cartografías del yo, sino esos mapeos del sí mismo, de las subjetivaciones que hacen de un artista un inventor, un artista que se inventa y reinventa a sí mismo mientras inventa. Recuerda su mapa, lo revisita y cartografía sus vidas, porque no vive una sola vez, vive tantas veces que se imagina a sí mismo, se sabe relato y se narra desde los tantos lugares como su curiosidad lo permita. Es capaz de lanzarse como flecha del tiempo en todas las direcciones posibles e imposibles. Hacer de sí mismo y de los otros los más audaces relatos, por lo cual busca y encuentra ese estado de flujo. Eso, de acuerdo a Mihaly, esa experiencia cuna, de acuerdo pues a lo que dice Magno, pues sentimos que estamos involucrados con nuestras vidas en lo que hacemos. No es una cuestión del aquí y del ahora, que no lo hemos discutido los teatreros, así aparezca casi siempre referenciado en ensayos o publicaciones. Es algo más que una cuestión cronotópica, es un estado, una actitud, un involucramiento existencial con el hacer y el estar, que incluso más allá del estado de alerta. Así son posibles las epifanías, pero también las egregias, pero ante todo los descubrimientos y desvelamientos como capacidad del asombro. Expandir y expandirse, pensar en las artes desde adentro, con crítica, modestia y como parte de un ecosistema que no es cerrado. Reconoce cómo inventar, que a la vez sabe que es inventado por su invento. Hablar del yo del artista y dramaturgo en la experiencia artística pretende requerir la atención en cuestiones claves acerca de la relación que aquí se convoca, examinar la subjetivación en la formación artística como cuestión imprescindible y su articulación en términos de la relación histórica, de habitabilidad y de convivencialidad. Comprender que no es cualquier experiencia, es conveniente destacarlo, es experiencia para la invención, la producción, o dicho de otra manera, la construcción de cultura desde la expresión situada de belleza a través de la práctica artística teatral. Así, lo artístico para el artista y su dramaturgia es una práctica estético-cultural que relata esa mirada de los mundos que nos habitan y habitamos. Habitabilidad que no es solo obrar de arte, sino también recorrido, pregunta, desafío, pero ante todo extravío y extrañamiento que nos lleve a otros puertos, a otros horizontes. Estimula a pensar el arte, la estética, la educación misma en relación con lo situado, pero también con la imagen de ese yo escindido desde la res extensa, lo cual pone en tensión lo aquí presentado como yo, pues no alude a un yo solipsista, es un yo mismo, un sí mismo
experiencial de la cultura de la habitancia. De igual manera, impulsa a reconocer el momento del examen, pero también de una conciencia en la construcción de sí mismo, en tanto cuidado de sí y preocupación de sí. En este tipo de construcción es notar la existencia de sí y de sí con el mundo, es poder habitarlo. Por lo cual, si se considera desde el punto de vista educativo, la enseñanza no es un singular. El aula estaría comprendida como un espacio público, tal como Richard Sanders Peirce, uno de los pioneros de la investigación filosófica de la educación, lo enuncia. Lo central en la educación no es la experiencia del maestro, ni la del mismo alumno, sino más bien la experiencia que pertenece a un mundo público que ambos pueden compartir. Ese mundo público incluye tanto el conocimiento que se ha ido adquiriendo a lo largo de los siglos, como los procedimientos críticos a través de los cuales este conocimiento se puede corregir y seguir desarrollando. Fin de la cita. Lo que establece Peirce es el reconocimiento del educativo como un encuentro conversacional, de diálogo, frente al conocimiento como un algo público, como un algo que se construye en las relaciones de enseñanza, experiencia que nos experiencia frente a sí mismo, a nosotros, y como huella inventiva que nos inventa. Cuestión que nos moviliza a favorecer un actor que se sabe comprometido a su propia invención como experiencia de sí, pero reconociendo, aquí estoy de acuerdo con lo planteado por el profesor Álvaro Arbán, cuando dice que el acto creador es pedagogía de la existencia. En tanto, crear o ser creativos no es más que un hurgar en las profundidades de nuestro propio ser, desde donde afloran realidades que nos interpelan e interpelan nuestras propias realidades. Es darnos la oportunidad de dejar descansar la rutina para enfrentar el hecho de permitirle a la imaginación que se pronuncie a favor de nuestra propia subjetividad. Cuestión de reexistencia, como dice el profesor Albán, de darnos cuenta de nuestra situación ante el mundo como acontecimiento en el yo mundo. Sí es cierto, varios de los puntos quedarán esbozados como acercamiento, pues hoy no alcanzarán desarrollos profundos, pero sí permitirán avisurar un mapeo inicial. Por eso finalizo mi intervención con preguntas que abren más preguntas. ¿Desde dónde comienzan las particularidades o lo situado a los que queremos aludir en la pregunta por los lugares y quienes lo habitan? ¿Se libera el yo? ¿Se sitúa el yo situado? Sí mismo en tanto otro. Vaya situación. Yo, subjetivación, sí mismo y expansión. Comprometer la existencia, comprender y comprenderse en lo semejante, en lo distinto, darse cuenta que el arte moviliza el misterio, lo insondable, el pensamiento del pensar, lo pensado y lo impensable. Las claridades confunden y se pueden indeterminar como juego de verdades. Entonces, se propone incentivar y potenciar que cada uno seamos una versión dinámica y dispuesta a lo pluriversal. Ser versión para versar y arriesgarse a lanzarse como artista a lo imposible. Incitar el gobierno de sí, esa capacidad de agenciamiento del sujeto sobre sí mismo, en esta invitación a ejercer nuestra libertad, nuestra expansión, lo que nos permite hilar con otros. Ahora sí, para abrir otras alternativas desde el punto de vista formativo en artes y de artistas a nivel superior, lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los espacios, los ejercicios que permitan a los sujetos, a los artistas, en estos procesos educativos, el examen de sí con respecto a las relaciones del afuera y del adentro que nos constituyen? Lo educativo y lo artístico como un ejercicio para la expansión y la habitabilidad, estética de la existencia, dramaturgia. Voy a finalizar con dos frases, una de Freire
y otra por el muchas gracias. Para nosotros, dice Freire, aprender es construir, reconstruir, comprobar para cambiar. Lo que no se hace sin apertura al riesgo y a la aventura del espíritu. Y ahora sí, muchas gracias por invitarme a hablar desde esta conversa. ¿Cuál es el trabajo que conlleva ser un dramaturgo? ¿En dramaturgia? Bueno, yo aquí como soy profesor de la Facultad de Artes Escénicas y a partir de esto he tenido la posibilidad también de hacer dramaturgia con los estudiantes en lo que tiene que ver con el montaje de las obras, ¿sí? Ahí hay un oficio que viene de lo académico y con ellos, pues por ejemplo en este semestre, incluso el próximo viernes y sábado, ustedes van a poder ver una de las obras que estamos trabajando con octavo semestre, que se llama Aquelarre del tedio y una flor, ¿sí? Y esta obra pues fue una obra que incluso surge ante una pregunta sobre la cuestión de la disciplina, y para eso leímos a Ana Arendt con los estudiantes, ¿cierto? Y una cuestión también sobre la obediencia, lo que ella llama la banalidad del mal. Y a partir de esto surge la obra que vamos a ver, y ahí hay un trabajo dramatúrgico que hago con los estudiantes. Entonces, diría, esa es parte de mi trabajo dramatúrgico, ¿sí? Gracias. Aunque pues también he escrito algunas obras. Hola, ¿usted está conmigo? Sí. Muchas gracias por su texto, muy iluminador en algunos sentidos. Yo, digamos, como ante las preguntas que usted se hace, yo, digamos, suscribo a esas preguntas y una de ellas es por dónde empezar para que la academia acoja la indisciplina, el cansancio y la desobediencia como dentro de sus, bueno, que la acoja, no sé dentro de sus qué, dentro de sus fauces no, pero sí como que sea capaz como de resonar o coexistir con eso. Sí, bueno, como a mí me habían dado un tiempo límite, incluso borré algunas cosas, entre ellas estaba esa apreciación que pone en tensión lo que es la labor de la academia y más de las artes cuando se ha metido en la academia, y entonces le toca también ya cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces en esa cantidad, en esa cuestión de requisitos, pues sí, tenemos la posibilidad de hacer cosas, pero de igual manera sentimos la presión, por ejemplo, de lo que ahora se llama calidad, de lo que ahora incluso es voluntariamente obligatorio, que hace que algunas cosas no se den con la facilidad y prontitud que nosotros queremos. Y claro, empezar sería tensionando incluso aquellas cosas que de manera oficial se nos ha dado, como hablar de investigación y creación. Bueno, ese es mi parecer. ¿Sí? Si uno le da, examina la historia, por ejemplo, de cómo surgió esa frase, ¿sí? Uno se da cuenta que pues, fue una universidad que se vio abocada a presentar algo para que se reconociera. Y aquí en Colombia estamos en ese camino, ¿cierto?
de cómo hacer que las artes se reconozcan en una plataforma oficial, porque ya se parte, por ejemplo, del ranking, y eso también incluso a uno lo que lo hace, como decía en el texto, es lanzar una flecha hacia eso, pero generar tensiones, ¿sí? Aquí en Colombia siento que han habido discusiones muy enriquecedoras a propósito de eso de la investigación y creación, que tiene varias posturas, ¿no? Y en donde algunas universidades y algunos profesores incluso pues están tratando de decir, bueno, hablemos al menos de investigación más creación, o otros problematizan la cosa, y ahí hay un comienzo, porque cuando decidimos meternos al sistema educativo también vienen las exigencias, los requerimientos, los rankings, los títulos, varias cuestiones que hacen que, digamos, la formación en arte ya no sea tan libre, entre comillas, sino que pertenece a un sistema. Y ese sistema, por eso creo que pues tendríamos que trabajarlo desde dentro, ¿sí? Entonces, ¿por dónde empezar? Creo que tensionando. Gracias. Hola. Hola, yo tengo una pregunta en cuanto al texto, que hay una frase, un pequeño enunciado que me llamó mucho la atención, y es cuando hablas acerca de que el arte de lo escénico va más allá de la cárcel del lenguaje, ¿cierto? ¿Qué te inspira a decir que el dramaturgo va más allá de eso, de esa interpretación a partir del lenguaje? Porque es que dice puntos suspensivos, y no te pudiste extender más porque no pudiste terminar la idea. Después me quedó sonando en la cabeza cómo se puede representar el arte a partir de simplemente más allá de lo vocal. Ya. Cuando algunos filósofos del lenguaje hablan del lenguaje, ven las limitaciones que tenemos los humanos, por ejemplo, para podernos incluso comunicar con él. Pero además se estudia, por ejemplo, Wittgenstein, por eso le hacía el anuncio a Wittgenstein, que fue una de las personas que lo que hizo fue anunciarnos que nosotros estamos encarcelados a pensar el lenguaje desde el lenguaje mismo, que no es aquello que incluso nos podría posibilitar pensarlo, porque es como una cosa que se muerde la cola, ¿sí? Y él en sus diferentes escritos genera esa discusión. Pero no solamente él, Kierkegaard, por ejemplo, cuando habla de los comprensibles humanos, ¿sí? Y otros, sí, el mismo, bueno, toda esa beta que incluso el teatro ha hecho útil para hablar de la escena, como Austin, que fue trabajado incluso por Enrique Buenaventura. Por eso nosotros hablamos de actos de habla. Pero, además, cuando hablamos de lenguaje, entramos a una discusión que tiene que ver con la comunicación, pero también tiene que ver con la expresividad, ¿sí? Y resulta que hasta los mismos poetas se han dado cuenta que al utilizar, digamos, las palabras, ellas no expresan aquello que quieren decir, totalmente. Por eso, por ejemplo, uno encuentra artes poéticas como la siguiente, que dice, bueno, yo percibo una forma que no alcanza mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa. Y ahí lo que habla es la imposibilidad incluso del lenguaje, de las palabras, de decir lo que se quiere decir. Recuerden todo lo que escribió incluso Octavio Paz, ¿cierto? Sí, hablando de esa imposibilidad. Pero yo digo, el teatro es algo más que el lenguaje, porque primero creo que el teatro no está hecho solo para comunicar, y no es mera comunicación, es algo más. El teatro, si uno examina, por ejemplo, lo que es, al examinar, digamos,
las distintas acepciones que hay incluso de estética, cómo empezó la estética con la belleza. Mire que me voy para otro lado, pero necesita hacer ese redondeo, porque por eso decía esto, se necesita más, ¿sí? Y donde, digamos, en términos griegos, la belleza era algo más que no estaba ligado a lo bonito, sino que era algo más que estaba buscando esa apreciación, esa percepción humana sobre lo que es y lo que somos, ¿cierto? Y a partir de eso incluso se generaban, pues, de acuerdo a lo que dice Aristóteles y otro, ¿sí? Pues esos, digamos, como cánones que estaban ahí, expresados en el arte, ¿sí? Pero que no eran posibles siempre comunicarlos a través incluso de las palabras. Cuando uno ve, otra cosa, uno ve que el arte, ¿sí?, son sensaciones. Uno ve que el arte también recrea cosas que no se pueden ni siquiera volver palabras. Por eso es que la imagen teatral es tan rica, ¿sí? Y estoy hablando de imagen, no metiéndola en el lenguaje, sino como aquello que hace parte del imago, ¿cierto? Eso que tenemos los humanos cuando percibimos la realidad, una estética, digamos, un asombro, mira que esto no lo puedo decir del todo, porque, ¿sí?, una especie, digamos, sí, a ver, Katia Mandoki en su último libro de 2015, ella habla del exceso de la estética, ¿no? Y la plantea también los animales, y dice que hay algo que hace que nosotros incluso cuando vemos realidad, ¿sí?, cuando vemos realidad, hay algo que nosotros no podemos expresar, sino que nos genera eso que llamamos asombro. Pero vaya usted y dígalo, vaya usted, vuélvalo al lenguaje, ¿sí? Entonces, en los estudios que incluso estoy haciendo ahora, para la construcción de un proyecto que quiero hacer, ¿sí?, y que incluso habla del hecho teatral como algo más, como un hecho educativo, yo ahí me he encontrado también con que el arte, siendo cultura, es expresión de aquello que incluso no podemos nombrar. Por eso que te decía, que no podemos decir, ¿sí? Díganme ustedes, cuando hagan una obra de teatro, todo lo pueden volver palabra, todo lo podemos volver lenguaje, ¿sí? Pero sí todo lo podemos sentir, sí podemos sentir, sí podemos incluso oler. Es decir, el ser humano, ante la aprehensión de la realidad, ante la posibilidad de generar comprensibles sobre los mundos que hemos inventado, pues el lenguaje es un buen invento, una buena herramienta, pero no lo dice todo. Y creo que el arte está en ese camino, ¿sí?, que no está en la cárcel del lenguaje, como lo enuncia Wittgenstein. Wittgenstein habla de eso, de la cárcel del lenguaje, ¿sí? Estamos encarcelados por el lenguaje. Es por eso, no sé si más o menos contesté, pero eso requiere, pues, incluso de mi parte, mayores búsquedas, ¿no? Bien, muchas gracias, compañero.